Pues nada, una vez más, bienvenidos, bien hallados. Como sabéis, estamos haciendo la serie de Gálatas. Hoy, gracias a Dios, no es porque sea muy pesada, sino que hoy terminamos. Me voy a poner un poquito más por acá. Eh, Luego, una vez está bien cuadrado ahí. Habíamos empezado hace unas semanas esta serie de Gálatas, y en este caso hoy sería el último día. Y ya el domingo pasado fue Tiago el que nos hizo un breve resumen dando puntos esenciales. No está de más hacer una pequeña recapitulación para aquellos que no han podido estar compartiendo este gran libro, esta gran carta que escribió Pablo a la iglesia de Galacia. Se escribe más o menos aproximadamente entre el 55 y el 60 después de Cristo. Para tener una visión dónde estaba esta región romana de aquella época, es lo que hoy conocemos como Turquía. El origen de estas iglesias o de esta iglesia a la que se refiere Pablo la vemos en Hechos 13 y en Hechos 14, cuando Pablo en su primer viaje misionero va recorriendo todas estas zonas, predicando dentro de las sinagogas e instalando después las iglesias. Y esta carta tiene unos propósitos claros, porque Pablo fue atacado, por un lado, de que no era apóstol, que el origen del Evangelio lo atacaban diciendo que era por sus propias palabras, pero en realidad lo que está diciendo Pablo en esta carta, es que el origen del Evangelio es divino y no es humano. Pablo defiende su apostolado, defiende la salvación única y solamente por fe, advierte contra el retorno al judaísmo, porque si tenemos claro dónde estaba predicando Pablo en ese momento, era principalmente en las sinagogas y en lugares públicos donde se encontraban los gentiles. La aplicación del Evangelio produce la verdadera libertad. Y termina la carta, que es la parte que vamos a ver hoy, los capítulos 5 y 6, que estemos o hace un llamado a las iglesias en ese momento que también nos sirve para nosotros, estar firmes en la cruz de Cristo. Como hemos estado diciendo, estas son 4 partes en las que hemos dividido la carta de Gálatas. Sé que está muy concentrado, pero se puede hacer más extensible, es cierto. Pero tampoco queremos aburrirnos, sino porque damos los puntos principales, por ejemplo, en el primero, el del primer capítulo, la segunda... Vale, yo grabo muy rápido esto. En la que Kevin nos enseñaba que la fe transforma y libera. Tiago, el domingo pasado, nos enseñaba cuál era el propósito de la ley. Y hoy nos toca, la fe nos da la libertad, que son los capítulos 5 y 6. Lo importante no es en cuánto hemos dividido la serie, sino los puntos principales para que cada uno luego en su casa haga el estudio personal. Y hoy esta parte, en el capítulo 5, encontramos cómo Pablo empieza, después de todo lo que ha ido explicando hasta este momento, de los ataques que ha sufrido, cómo se defiende, cuál es la verdadera finalidad de la ley, cómo hemos sido liberados del yugo de la carga del pecado. Y en esta parte nos enseña cómo nuestras vidas, aquellos que hemos confesado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, que somos transformados por el Espíritu Santo. En esta parte, Pablo nos está diciendo, había una antigua manera de vivir, el pasado, que era bajo el pecado. Y este pecado conllevaba una esclavitud. Y es cuando Dios, por su promesa dada en el Antiguo Testamento al pueblo escogido por Dios,
el pueblo de Israel, nos da la verdadera libertad porque es Él quien nos da la libertad cargando sobre Él el pecado. También sigue insistiendo Pablo en esta parte en el que si alguno quiere cumplir la ley, él hace referencia a la circuncisión, pero en general está diciendo toda la ley. Si quieres cumplir toda la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. Pero, claro, aquí hay un punto importante. No solo voy a querer cumplir la ley en aquello que me es fácil de cumplir. Porque si habéis leído en el Antiguo Testamento, en Levítico, bueno, más bien en el Pentateuco, cómo es la ley, si paras a pensarlo, yo cuando la leí por primera vez, viendo punto por punto, diciendo, yo no soy capaz de cumplir esta ley. La ley dada por Dios. Así que si estás dispuesto a cumplir la ley, no andes con medias tintas, cúmplela entera. Pero también va a llevar una consecuencia que vamos a ver más adelante. Y es la de que si tú cumples la ley te separa de Cristo. Y al separarte de Cristo, te separa de su gracia. Con lo cual, estás rechazando el regalo de la salvación de la gracia de Dios. Y el único que ha cumplido en toda la existencia y que cumplirá toda la ley es el Señor Jesús. No ha habido nadie, ni lo habrá. Él no cometió pecado, porque no había mancha en él. Su corazón no es como el nuestro, que está lleno de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos, de los malos pensamientos. Iros a Marcos 7:20 y vais a ver cómo es el corazón del hombre. Sí que es cierto que Pablo está advirtiendo constantemente de tener cuidado de aquellas personas que vienen a enseñar otras cosas dentro del Evangelio, añadiendo o quitando. Hay que tener cuidado con esta capacidad persuasoria que tienen estas palabras, esta dialéctica que tienen, porque son capaces de tergiversar toda y cada una de las palabras que el Señor Jesús nos enseñó. El Evangelio de la verdad es el único que nos lo ha enseñado Él. Como en el versículo 9 del capítulo 5, Pablo dice, nos pone el ejemplo, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que con un poquito que nos vayan añadiendo por aquí, otro poquito por allá, termina fermentando todo y se termina estropeando. Y en estos dos capítulos he encontrado un montón de advertencias que nos está haciendo Pablo. Una ya empieza en el versículo 13 del capítulo 5. Los creyentes hemos sido llamados a libertad, a ser liberados de las cadenas del pecado. Y esta es la advertencia. No usemos esta libertad como ocasión de caer y decir, bueno, como ya creo en el Señor Jesús, ya estoy libre de hacer cualquier cosa que me apetezca. No. Porque todo aquello que es contrario a los mandamientos de Dios se llama pecado. Si la Biblia lo llama pecado, nosotros tenemos que llamarlo pecado. Y que también nos anima a que nos sirvamos unos a otros por amor. Y la palabra que está usando aquí Pablo en amor es agape, que es con afecto, con benevolencia, lo más grande. No es un amor cercano de fileos o el eros. Es mucho más profundo. O sea, si lo hacemos, hagámoslos, ayudemos a los demás de todo corazón. Pero en sí, si vemos que la ley, aparte de que es complicada de cumplir, y bajo la ley encerró todo lo que es pecado, hermanos, os vengo a decir una cosa.
La ley es buena. El Señor Jesús nos lo resumió en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pablo, en el versículo 14 del capítulo 5, nos lo vuelve a recordar. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hecho esta pequeña introducción, vamos hoy a los dos bloques, a los dos pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que os pido una vez más que me acompañéis en oración. Señor Dios Altísimo, te damos gracias por las palabras de las buenas nuevas que hay en tu palabra. Señor, guíanos por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para ser cambiados y transformados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si abrimos Gálatas 5, vamos a estar leyendo ahora del versículo 16 al 26. Escrito está de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como nos está enseñando Pablo en este momento, los deseos de la carne son contrarios a todo deseo del Espíritu. Ambos se oponen entre sí, con el fin de no hacer aquello que queramos. Si servimos a Cristo, es a Cristo, y si servimos a la carne, servimos a la carne. Los dos no se complementan, los dos no se suman. Es más, los dos se rechazan. Si continuamos haciendo lo carnal, estamos lejos de Dios. Y si estamos lejos de Dios, nos encontramos bajo la ley. Lo que significa que si estamos bajo la ley, estamos en esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la ley lo encerró todo y nos indicó qué es lo que era pecado. Y pecado no es más que una palabra que nos viene a decir aquello que se incumple de los mandatos que Dios nos ha dado. Tenemos los mandamientos. ¿Cumplen los mandamientos? Un breve ejemplo. Sabemos que hay 10. Bueno, no os veo muy convencidos. Hay 10 mandamientos. Voy a poner, por ejemplo, ¿has robado alguna vez? Sí. ¿Has mirado con lujuria a una persona del sexo opuesto? No digo ya si habéis matado, eso ya lo voy a dejar. ¿Habéis puesto en primer lugar a Dios? ¿Siempre? No.
No voy a continuar, son 10, ya llevamos 3 que... O sea, nos damos cuenta si nos examinamos a nosotros mismos que no somos santos. No somos capaces de cumplir toda la ley, ni los mandamientos. Por eso Pablo aquí nos hace como 2 bloques. Tenemos por un lado algunos ejemplos que si continuamos con los frutos del pecado, nos encontramos la lista, y la lista no es pequeña. En Gálatas 5, del 19 al 21. Esto no podemos cerrar nuestros ojos ante ello, porque ya si en la generación de Pablo, el primer siglo de nuestra era, ya lo estaba viendo, o ya lo estaban viendo, os voy a dar un spoiler. En nuestra época no ha cambiado. E igual puede ser hasta peor. Y esto, os voy a dar otro spoiler, va a ir a peor. ¿Por qué lo sabemos? Porque si habéis leído alguna vez el Apocalipsis o el libro de Daniel, os lo vais a encontrar. Esto va a ir a peor, no va a mejorar. Y estas son las consecuencias de la caída del hombre. La desobediencia, el pecado que se empezó a cometer ya en el jardín del Edén. Pero cuando ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en Cristo, confesamos reconociendo todos nuestros pecados delante de Él, toda nuestra inmundicia, somos transformados por medio del Espíritu, con lo cual en Gálatas, capítulo 5, de versículos 22 y 23, encontramos lo que Pablo llama los frutos del Espíritu. ¿Se parecen en algo? Como se suele decir en castellano, como un huevo en una castaña. Por un lado tenemos que los hábitos de esta antigua humanidad, que no es tan antigua, es la que todavía estamos viviendo hoy, y que la Torá, la ley dada a Moisés, la prohíbe. El cumplimiento de toda la ley lo que hace es permitirnos acercarnos una vez más a Dios, pero debíamos de ser limpios. Teníamos el rito, o había el rito de purificación y los ritos de sacrificio de animales. Ahora, gracias a la venida del Señor Jesús, esto se cumplió en Él, porque Él ya hizo el sacrificio perfecto y para siempre en la cruz del Calvario. Con lo cual ya terminaron todos los ritos de purificación, todos los sacrificios, porque en Él se encontró el sacrificio perfecto. ¿Y por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que lo hizo posible. Romanos 5, del 12 al 13, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuantos todos pecaron. No hay ni siquiera uno santo delante de Dios. Y en Romanos, un poquito más adelante, en Romanos 5:15, dice: pero el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, de Adán, murieron muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia en un hombre, en Jesús. En Jesús cumplió la ley, como estábamos viendo. En Él no hubo pecado y se hizo complaciente delante de Dios. Si vais a Mateo 3:17, podéis subrayar esto en vuestras Biblias, porque Dios dijo las siguientes palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que en la caída, si vamos a Génesis 3,
vemos que Dios forma todo el universo. Vamos un momentito. Para empezar, en el texto de hoy estamos viendo la Santísima Trinidad. Para aquellos que no tengan claro qué es la Trinidad, tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si ya en el primer versículo de la Biblia, en Génesis, vemos que todo fue creado por Dios. Versículo 1, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, que aparece aquí en hebreo, es en plural. Para nosotros, para nuestra mente, para nuestro entendimiento, es complicado, porque es una persona, es un mismo ser con tres personas diferentes. Se han puesto muchos ejemplos para explicar la Trinidad. Hay uno que me gusta mucho, y es con el sol. Tenemos el sol, que podría ser Dios. Tenemos la luz, que podría ser Jesucristo. Y tenemos el calor, que nos irradia, que podría ser el Espíritu Santo. Es por así decirlo, en este caso, es un solo objeto, pero que tiene tres cualidades. Pues así, Dios, cuando crea todo, el Hijo es el que viene y nos salva. Porque previamente Dios había puesto a Adán y Eva en el jardín. Le desobedecen, como acabo de decir en Génesis 3. Le dan la vuelta a Dios. Dicen, no quiero saber nada de ti. Y es más, fueron seducidos por Satanás, porque ¿qué es lo que dice? Quisieron ser como Dios. Si veis, a lo largo de toda la historia de la humanidad, y lo que continúa ahora es igual, no ha cambiado, el hombre que busca poder, busca ser igual a Dios. Tenemos los imperios, tenemos los reinos, todos quieren ser igual a Dios. Pero no se dan cuenta de un pequeño detalle. Van a morir igual que todos. Y se van a presentar a un juicio. Y se van a presentar delante del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Jesús lo que hace es volver a restaurar esta comunión que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén, que se rompió cuando Adán pecó, movido por los deseos de su propio corazón. Ahora bien, todo aquel que cree y confía en el Señor Jesús y vive en la dependencia del Espíritu Santo, se convierte en un creyente. ¿Por qué? Porque cree en Jesús, en el cual ha clavado en la cruz todas sus pasiones, todos sus deseos, todos sus malos pensamientos, y quiere andar bajo el poder del Espíritu Santo. Todo creyente trabaja, y lo muestra lo que Pablo llama los frutos del Espíritu. Estos frutos no se producen de la noche a la mañana. Hay que ir trabajándolos. El ejemplo que podría aplicarse es como si fuera un árbol frutal. Hay que buscar una buena tierra, llenar esa tierra de nutrientes, ponerle la planta, regándola, dejar que crezca, ir podando las malas hierbas para que, llegado el momento, dé buen fruto. Lo mismo nos ocurre a nosotros como creyentes. Necesitamos estar regados de forma diaria por la palabra de Dios. Necesitamos estar en contacto con Dios por medio de la oración. Y necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Pablo en el versículo 26 nos da otra advertencia. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, como si quisiéramos ser más o mejor que el otro. No nos comparemos de esta manera. Como vemos, no son iguales los frutos producto del pecado que los frutos producto del Espíritu. Ni se complementan.
Los frutos del Espíritu, en las palabras de Samuel Catwich, que fue ministro metodista y pastor de la iglesia de Stitz en Inglaterra, lo resumió de la siguiente forma. Cito: en lenguaje llano, este pasaje se traduce como algo así: el fruto del Espíritu es una disposición afectuosa, amistosa, un espíritu radiante y un talante alegre, una mente y forma de actuar tranquilas, una paciencia longánime en circunstancias provocadoras y con personas difíciles de soportar, una consideración afín y disposición a ayudar con tacto, un juicio y ánimo generosos, lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias, una humildad que olvida el yo en el goce de otros, en todas las cosas dominado y controlado por uno mismo, lo que es la marca final de la perfección. En el siguiente pasaje del capítulo 6, ya en el último de Gálatas, los 10 primeros versículos, está escrito de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Aquí hay 3 puntos claves que Pablo nos está queriendo enseñar. ¿Qué hacer cuando un hermano cae o es sorprendido en alguna falta? Si de verdad hemos creído en el Señor como nuestro propio Señor y Salvador, a la persona que ha caído hay que tener paciencia, restaurándolo con mansedumbre, paciencia y bondad. Dale, por favor. Examinándonos cada uno de nosotros por medio de la palabra o bajo la lupa de la verdad, la cual se encuentra aquí, en el libro más leído y más publicado y más traducido de toda la historia. Así que si alguno de nosotros, si alguna vez caemos, no nos vengamos a juzgar así, señalarnos con el dedo, porque recordad que si nosotros señalamos con un dedo, hay 3 que nos están acusando a nosotros. Así que tengamos cuidado y hagamos corregir a la otra persona con amor, con paciencia, con bondad. Porque este es el peligro, ser tentados y pecar, creyéndonos mejores o superiores o sin mancha. Y esto es lo que nos puede llevar al pecado, de orgullo o de altivez o de soberbia. El siguiente punto: ¿cómo sobrellevar o cómo llevar las cargas de los demás? Las cargas se refieren en este caso a los fracasos, a las tentaciones, a las pruebas, a los infortunios, etc. La ley de Cristo son todos los mandamientos y nos dice que nos amemos unos a otros con ósculo santo. Juan 13:34. En lugar de mantenernos a distancia o alejarnos o señalarle, vamos a acercarnos, ponernos a su lado y compartir con él, con esta persona, sus problemas, sus angustias, sus cargas. Y si podemos,
ayudarlo en todas las formas posibles. No solo vale, ay, oraré por ti. ¿Qué tal si, mira, sé que lo estás pasando mal, vamos a quedar a tomar un café, cuéntame, habla, no sé cómo te puedo ayudar, o quizás conozcas a alguien que pueda ayudarle mucho mejor. O si esa persona necesita un profesional y tú lo conoces, ¿por qué no se lo vas a ofrecer? Pero aquí también corremos un peligro, el de compararnos y creernos mejores o superiores que el otro. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. No nos gloriemos a nosotros por creernos que somos mejores o somos más buenos. Porque no hay nadie bueno, solo Dios. Y ahora la pregunta clave es, ¿cómo examinarnos? Anteriormente, Pablo hablaba de compartir las dificultades con los hermanos en Cristo, en el versículo 2. Ahora, en el 6:5, nos está diciendo que cada uno de nosotros va a tener que llevar su propia cruz, su propia carga, su propia responsabilidad, para dar cuentas al final de nuestros días delante del tribunal de Dios. Y este tribunal lo podéis encontrar en Apocalipsis. Vais a ver al Dios sentado en su trono de gloria, a Satanás acusándonos y a Cristo, si hemos creído en Él, si hemos confiado en Él, si hemos confesado todos nuestros pecados y hemos sido transformados por el Espíritu Santo, Él va a ser nuestro abogado. Él va a ser nuestro Salvador. Pero, ojo, aquí también hay otra advertencia. Ya os lo dije. Pablo, en estos 2 capítulos, tiene varias advertencias. No nos engañemos una vez más, porque podemos mentirle a Dios, pero no le podemos engañar. Si os dais cuenta, nosotros podemos mentir a una persona o cambiar, o, vale, voy a hacerlo al día actual, algún personaje que conocéis todos, yo no miento, cambio de opinión, pero eso es engañar a los demás. No nos engañemos. Dios escudriña cada corazón de todas las personas, de toda la humanidad, ve realmente lo que hay dentro de esos corazones y no le podemos engañar. Por más que nosotros oremos, ay Señor, perdóname, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y Pablo continúa exhortando a hacer el bien y usa el símil entre la siembra y la siega. Para el versículo 6 me gusta lo que los 2 autores de comentaristas bíblicos, Matthew Henry y Francisco La Cueva, lo comentan de la siguiente manera. El versículo 6 dice literalmente, mas el que está siendo instruido en la palabra, comparta, aquí en griego sería koinoneito, todas las cosas buenas con el que le instruye. El verbo griego para instruir aquí es katekeo, no sé si lo he dicho bien, creo, del que procede el castellano catequizar, así como sustantivo de catecúmeno. Es enseñar a otros, compartir a otros las buenas nuevas. Hay que ser respetuosos con todas las personas que nos están predicando el Evangelio, que nos están enseñando de la palabra. También tenemos que hacer nuestra parte. Aparte de mostrarle respeto, es escudriñar lo que está diciendo. Yo os estoy diciendo en esta mañana lo que he sacado del estudio de estos textos, pero ahora os toca a cada uno de vosotros, en vuestra casa, escudriñarlo también. Se os da una guía, se os da unas pautas, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en eso. Como decía, Pablo hacía el símil entre la siembra y la siega, con lo cual tenemos 2 siembras, por así decirlo, 2 tipos de siembra. Por un lado sería la siembra carnal, que lo que va a recoger es en corrupción y en muerte. Y por el otro tenemos la siembra espiritual. La siega será para la vida eterna. Termina con exhortaciones y observaciones que hace Pablo
con respecto a toda la carta. Se podrían resumir en las exhortaciones, no cansándonos en hacer el bien a los demás, por muy difíciles que sean de soportar. Trabajemos cada uno de nosotros en la paciencia, haciendo el bien a todos y de manera especial a los de la familia en la fe. Y las observaciones muestran tres claras. Los que quieran agradar en la carne no quieren padecer la persecución de la cruz. Lo que cual está diciendo que se están amoldando a este mundo. Y los que dicen que cumplen la ley o que quieren cumplir la ley no son capaces ni lo conseguirán nunca. Y lo que están haciendo es buscar su propia gloria y reconocimiento. Y si hay algo en lo que queremos gloriarnos, que sea en la cruz de Cristo, quien fue el único que cumplió toda la ley, cargó todos nuestros pecados, padeció por ellos el castigo de Dios, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para gobernar y sojuzgar a toda la creación. Así que unas pequeñas conclusiones que sacamos de estos textos, los dos capítulos del final de la carta de Gálatas. El primero sería, si quieres cumplir la ley, estás obligado a cumplirla y a guardarla. Y lo que estás haciendo con ello es estar separándote de la gloria de Dios, o la gloria o la gracia que Cristo te ha regalado. La ley encerró todo bajo pecado, pero la ley, a su vez, es buena, porque en ella se cumple el amar a los demás como a uno mismo. El Señor Jesús, como decía antes, ha sido, es y será el único que ha cumplido toda la ley. El Señor Jesús permite acercarnos nuevamente a tener comunión con Dios como lo tuvieron en sus inicios Adán y Eva. A creer en el Señor Jesús o en el Cristo tendremos vidas transformadas por el Espíritu Santo. Los deseos y las obras de la carne conducen a un camino de corrupción y de muerte, pero los deseos y las obras del Espíritu conducen a la vida eterna. Si alguien cae, ayudémosle con mansedumbre. Si alguno está con cargas, vayamos a ayudarlo de todas las formas posibles. Si queremos gloriarnos en algo, que sea en la cruz de Cristo. Y si queremos compararnos con alguien, que sea con nuestro Señor Jesús. Creer en Jesús como el Hijo verdadero y único de Dios conlleva implícito que el Espíritu Santo nos transformará para ser dignos de entrar en la vida eterna. Si llegados a este momento, a este punto, durante todo este ratito te ha hecho pensar cómo estás o cómo tienes tú el corazón delante de Dios, te invito a que tomes unos minutos, hagas memoria de todo lo que has hecho hasta el día de hoy, hasta este momento. Y si tú sabes cuáles son los mandamientos, compáralos. Tus obras con los mandamientos, tus acciones con los mandamientos. Y si quieres compararte de tú a tú con alguien, compárate ahora mismo con el Señor Jesús. Si sales perdedor, confiesa ahora mismo que somos pecadores delante de Dios, no somos dignos de acercarnos a Él y que no sabemos cuántas oportunidades más vamos a poder tener para poder reconciliarnos con Él. Confiesemos ahora todos nuestros pecados. No somos dignos de entrar en la gloria de Dios ni de su presencia si hay manchas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Examinémonos cada uno cómo estamos. Señor Dios y Padre, gracias por estas palabras de Pablo en Gálatas.
Gracias por todo lo que tú nos estás enseñando a lo largo y ancho de tu palabra. Gracias, Señor, porque no eres un Dios que está lejos de nosotros, que como podrían ser los dioses griegos o toda la mitología antigua. Tú eres un Dios que estás cada día poniendo tus ojos sobre nosotros. Escudriña cada corazón de todos tus hijos, de todo el ser humano. Señor, vengo ante ti en esta mañana a pedirte perdón, a reconocer que tú eres fiel y santo para perdonar todos mis pecados. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Solo tú, Señor, eres el que me puedes lavar, el que me puedes limpiar y el que me puedes perdonar. Señor, en esta mañana te pido que me restaures esa relación íntima como tenían Adán y Eva delante de ti. Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino y se hizo hombre, cargó toda la ira que tú tenías que derramar sobre cada uno de aquellos que te habían desobedecido, porque lo hiciste por amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado de nuevo la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque por medio de ti somos transformados a una vida que Dios había escrito desde sus inicios para nosotros. Señor, quebranta mi corazón, rompe toda venda espiritual, rompe todo aquello que me separa de ti, porque quiero ser agradable delante de ti, ser digno como en su día tú dijiste, amar a este Hijo mío, en cual tengo complacencia. Señor, quiero llegar a un punto en mi vida que en ese momento tú también te agrades de mí. Y esto va más allá de lo que pueda pasar en esta vida. Y es tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Llegado el momento de presentarme delante de ti, quiero estar limpio. Quiero pertenecer a esa familia celestial. Y quiero ver qué es lo que tienes preparado para mí en el futuro. Señor, perdóname, cámbiame y transforma. Te lo entrego a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.